Bien, aquí estamos de vuelta con un capítulo más y desde aquí os envío mi mayor gratitud porque justamente vamos a hablar sobre la gratitud. ¿Sí? Y espero que lo disfrutéis porque realmente esta herramienta es muy poderosa, muy maravillosa y os va a abrir muchas puertas. Os va a abrir una cantidad de puertas impresionante en vuestro camino. Quítale, güey. Vamos ahí, la gratitud, sí señor. De entrada os digo muchas gracias y os agradezco con todo el corazón que estéis aquí escuchando estos vídeos, que estéis haciendo este curso, que espero que os ayude, espero que os pueda brindar herramientas y os sirva para acceder a vuestro corazón, para que podáis acceder al poder de vuestro corazón, el poder de tu corazón. ¿Sí? De eso se trata este curso y la gratitud es una de las herramientas más poderosas que podemos aplicar a este curso y en la vida en general. Aprender a ser agradecidos y a mostrar gratitud hacia los demás es absolutamente fantástico. Abre puertas en todas partes y os va a dar una vitalidad, una fuerza y una energía que además la gente os va a mirar de otra manera. La gratitud, cuando la manifestamos de manera libre y de manera fluida y además de manera honesta, porque es muy importante que la gratitud sea algo honesto, que lo hagamos de verdad, de corazón. Y ahí es cuando vamos a tocar los corazones de los demás a través de la gratitud. No solamente el nuestro, sino el del otro. Pero también es absolutamente importante, y aquí os voy a dar dos fórmulas. Sí, dos fórmulas. Podéis apuntarlo si queréis. La gratitud podemos empezar desde tu centro hacia afuera o puedes empezar desde afuera hacia ti. Como mejor te sientas, porque hay personas que igual están tan conflictuadas consigo mismas que les cuesta mucho mostrarse agradecidas consigo mismo. Con lo cual, de entrada, agradecerte a ti, quizás por las situaciones que estás viviendo ahora, puede ser muy complejo. Pero si estás sobre todo pasando una crisis, si estás pasando en un momento pues, de depresión muy duro, muy difícil y muy contradictorio emocionalmente, pues es difícil ser agradecido. No vamos a ver con facilidad la gratitud, no la vamos a comprender. Pero podemos empezar en la periferia. Si es muy difícil empezar desde dentro, podemos empezar desde la periferia. Entonces podemos empezar agradeciendo cosas más generales, cosas más alejadas, cosas más normales, más rutinarias, como decir, pues, agradecer por el clima, por el día, por el sol, por la lluvia, por el agua, bueno, por tantas cosas que tenemos que agradecer, que realmente la gratitud cuando la ponemos en marcha es una máquina de constante crecimiento. Es decir, la gratitud no para, no cesa, no es algo que voy a hacer hoy y mañana me olvido. No, es algo que se tiene que convertir en algo cotidiano, en algo rutinario, en algo que esté presente todo el tiempo en tu vocabulario, en tu vida y en tus formalidades, en tu educación. Es decir, la gratitud no solamente muestra o demuestra que eres una persona que es capaz de agradecer los gestos de los demás, sino que también con ese gesto demuestras humildad, demuestras un montón de cosas y sobre todo demuestras a las otras personas que cada gesto que hacen hacia ti, tú lo valoras. Y eso es muy importante a la hora de, de entablar cualquier relación, de estar en cualquier relación. El gesto más simple, más pequeño, más que para ti puede ser como, es que no he hecho nada grande ni nada importante, pero para ti puede ser magnífico, para ti puede ser sublime, para ti puede ser estupendo. Que alguien, por ejemplo, en algún momento pues te diga alguna cosa sencilla, te diga algo bonito, yo qué sé. Hay tantas cosas que podemos agradecer cotidianamente y en la medida que manifestamos gratitud, nos vamos a ir dando cuenta de que la gente quiere hacer cosas hacia ti y por ti, porque al mostrar gratitud por los gestos que hacemos, pues la gente se va a dar cuenta de que
estás valorando de corazón eso que están haciendo por ti. Y eso es muy importante, eso es mágico para las personas. Mirarle a la cara, sacar una sonrisa y decir gracias. Pero esa pequeña sonrisa o sea, fue un momento, de repente vi una sonrisa en la cara de la persona y dije, joder, qué guay que te reciban con una sonrisa en algún sitio. Porque muchas veces entramos en cualquier lugar, en muchos sitios, y sentimos que la gente parece que nos quiere echar del lugar porque está harta y lo que quieres es que te vayas y no vuelvas más nunca. Entonces, a veces que te regalen una sonrisa es como, wow, qué bien, gracias por esa sonrisa que me ha alegrado el día. Entonces, cuando agradecemos gestos pequeños o grandes, no importa el tamaño, lo importante es que lo bonito es que las otras personas van a decir, ha valido la pena. A mí, cuando alguien me agradece por alguna cosa, de esa manera, no de cualquier manera, porque un gracias te lo da cualquiera, pero no con cariño, no con amor o no con alegría o con buena energía. Sí, no todo el mundo te agradece de la misma manera y con la misma energía, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí todo esto es un reflejo. Hay unas frases muy potentes, unas reglas que dicen que como es adentro es afuera, que como es arriba es abajo. Entonces, realmente cuando estamos frente a otra persona, muchas veces lo que estamos viendo es un reflejo de nosotros. Cuando juzgamos, por eso se dice que cuando juzgas a una persona, no estás juzgando a esa persona, sino que te estás juzgando a ti mismo. Cosas así, ¿no? Porque realmente las otras personas nos devuelven un reflejo, son como unos espejos para nosotros, porque tú no te puedes ver. Tú no puedes ver si tienes una cara sonriente, no puedes ver si estás demostrando gratitud, si lo estás haciendo de buena manera, si lo estás haciendo de mala manera. Y pensamos para nuestros adentros que muchas veces pensamos que lo que estás pensando, uy, ahí viene este pesado, por ejemplo, ahí viene este tío, ahí viene esta tía, que no sé qué, ahí viene esta persona que no la aguanto, que no sé qué. Creemos que la otra persona no se da cuenta de nuestros pensamientos. Y eso es lo que nosotros creemos. Y realmente no es así. La otra persona se está enterando perfectamente de lo que tú estás sintiendo. Aunque tú pienses que no. Pero realmente tu cara es un reflejo de lo que estás sintiendo por dentro. Y eso es muy claro. Lo vemos, lo sientes. No hace falta que te lo digan. Puede ser que te estén sonriendo, pero tú sientes que esa sonrisa es falsa y que no te están agradeciendo de verdad. Que lo que quizás están agradeciendo es que te estás yendo ya de una vez y que estás dejando de dar la palmada. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la gratitud tiene que nacer, tiene que venir del corazón. La gratitud tiene que estar presente en nuestras vidas, pero muchas veces nuestra expresión de la gratitud no está acompañada de un sentimiento de alegría, no está acompañada de un sentimiento de generosidad, sino que está acompañada pues de lo que estemos sintiendo. Si en tu corazón no hay amor, entonces, ¿cómo crees que sale tu gratitud? ¿Cómo crees que las otras personas perciben esa gratitud que estás mostrando, esas gracias que estás diciendo? Para mí no es una gratitud acompañada de amor. Si no tienes amor no puedes dar un gracias con amor, eso es imposible. Si tienes miedo, si tienes rencores, si tienes odio, si tienes envidia, quizás eso es lo que está saliendo desde esa gratitud. No está saliendo amor, sino que está saliendo otras cosas que no son en esencia amor. En realidad todo es amor, pero bueno, también el desamor es amor. Entonces, cuando tenemos este vacío dentro de nosotros, tratamos de llenar con cualquier cosa y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces,
La gratitud, cuando tú te agradeces a ti, que ese sería el siguiente paso, es decir, al venir desde afuera hacia adentro, nos vamos a tener que en algún momento enfrentarnos a nosotros. Y dependiendo de la situación en la que estás, pues te va a costar más o menos, pero para eso está el espejito espejito, es decir, tienes que enfrentarte al espejito espejito con gratitud también. Te plantas ahí a espejito espejito, apuntároslo, gratitud, espejito espejito, me pongo allí y empiezo a agradecerme. Es importantísimo darnos gracias a nosotros. Es sumamente importante porque estás aquí gracias a ti. Si tú estás ahora viendo este vídeo, gracias a ti. Y te tienes que agradecer por permitirte a ti mismo tomarte este tiempo y escuchar esto. Eso te lo tienes que agradecer. Te tienes que agradecer que estés haciendo este esfuerzo por y para ti. Te tienes que agradecer que estás ahora, en este momento, haciendo toda una cantidad de actividades que están intentando lograr que encuentres dentro de ti sabiduría, verdad, alegría, felicidad, etc. Entonces tienes que agradecerte todo eso. Y luego tendrás que ir hacia el pasado y empezar a agradecer tu pasado. ¿Por qué? Porque gracias a tu pasado tienes el presente que tienes. No será fácil porque para muchas personas su pasado puede ser muy duro, muy trágico, muy lo que sea, y es muy difícil a veces expresar gratitud por eventos difíciles de nuestra vida. Yo, en mi humilde condición, he tenido que hacer muchos esfuerzos sobre la gratitud. Y creo que, bueno, en parte ya he grabado parte de esta información, entonces lo voy a unir con otro vídeo que ya hice en donde expresaba también la gratitud y hablaba un poco más sobre la gratitud. Pero en este quiero hablar sobre todo la gratitud hacia ti. Así como podemos expresar la gratitud hacia afuera, expresando gratitud a nuestros padres, que eso es quizás más fácil. Bueno, depende también qué padres hemos tenido, a nuestras familias, a las personas que nos han ayudado. Yo recomiendo siempre empezar por algo sencillo, es decir, por lo que tú sientas que es más fácil para ti. No intentes meterte o sea, la idea no es, he empezado un curso de desarrollo personal y entonces me he metido en un conflicto porque estoy intentando agradecer un problema muy grueso. Espera, empieza por lo fácil, porque si no te vas a frustrar, porque la gente generalmente tiene un conflicto y a veces quiere ir de cabeza hacia el conflicto y a veces es más fácil levantar 5.000 kilos, quitando de 1 kilo en 1 kilo, que tratar de levantar 5.000 kilos de golpe, ¿no? Tengo un gran peso de una cantidad de cosas que arrastro del pasado, pues es más fácil vaciar esa casa llena de basura, que ya os he contado lo de la casa llena de basura, sacando 1 kilo diario o 1 kilo cada hora, que ponerme a sacar todo de golpe. Y eso es lo que sucede con las crisis, que ya os dije, con las crisis de depresión y todo esto, que el problema es que estalla la casa, estallan las represas y todo se desborda. Entonces ahí es un caos, porque no sabes cómo empezar ni por dónde. Entonces ahí siempre os voy a dar esta premisa, empezar por lo fácil. Estás en una situación dura, no empieces por lo difícil, empieza por lo que te sea más fácil hacer. Empieza por lo sencillo. Empieza por lo sencillo. Y al empezar por lo sencillo, por lo que sea muy sencillo, te vas a sentir mejor, en el sentido que te va a dar más ganas de seguir adelante. Si empiezas por algo simple, ahora voy a hacer esto. Va, voilà, ya lo he hecho. Genial. Ahora lo siguiente, esto. Listo, ¡ta-ta!
Solo he tardado unos segundos y ya he quitado dos cosas. ¿Entiendes? Eso es mucho más productivo que intentar quitar cosas gruesas, complicadas, no sé qué. Por eso es que para mí algunas terapias tan agresivas de, bueno, vamos a ir al conflicto y no sé qué, porque ¿qué es lo que pasa? Entonces, para ir al conflicto grueso, a veces es mejor ir desde la periferia hacia adentro, haciendo espirales. Si la cosa es muy grande, haz espirales desde fuera, y te vas acercando hacia ti. Ahora, si estás en una situación a la inversa, que estás muy bien y estás escuchando este curso porque ya has hecho muchas cosas y dices, venga, ahora quiero más ideas, quiero ir a por cosas más gruesas, más difíciles, más complicadas y quiero explorar otros territorios. Perfecto, también hay para eso. Es decir, vete hacia adentro y profundiza cada vez más en la gratitud. La gratitud tiene muchísimo. Puedes pasarte toda la vida agradeciendo. De hecho, es para agradecer durante todo el resto de tu vida. Es decir, la gratitud no se va a ir. Tienes que cultivarla y hacerla crecer para que sea una herramienta que trabaje para ti ya directamente. Porque te va a abrir tantas puertas y te va a abrir tantas oportunidades, muchas más de las que te puede abrir el odio, el rencor, la ira, la envidia. Todo eso lo que hace es cerrarte puertas, ¿sí? La mentira y todo eso. Es mejor ir con honestidad, con gratitud, con una sonrisa y siendo tú mismo. Siendo tú mismo. No tienes que ser nadie, no tienes que ser otra persona. Sé tú mismo. Encuéntrate a ti mismo y sé tú mismo. Y eso es maravilloso, eso es absolutamente poderoso. Y si vas con amor, bueno, ya no te digo más. Si vas con amor, las puertas y los muros y los obstáculos y todo se cae, se cae el miedo, se caen las angustias, las frustraciones, se cae absolutamente todo. Con lo cual, hay que ponerse manos a la obra. La gratitud es absolutamente práctica. Yo os puedo hablar un montón sobre la gratitud, pero no tiene sentido hablar mucho ni decir tanta tontería. ¿Para qué vamos a dar vueltas sobre lo mismo? Manifiesta tu gratitud, hazla exterior y luego hazla interior. O al revés, empieza a hacerla interiormente y verás cómo se va a empezar a manifestar exteriormente. Da igual por dónde empieces, vas a obtener el mismo resultado. Lo importante aquí es hacer. Hacer, hacer, hacer y hacer. Y hacer todos los días y a cada rato. Y con todas las personas que estén a tu alrededor, contigo, por supuesto incluido. Tú eres el personaje importante aquí. Para poder manifestar la gratitud, tienes que tú hacerlo. Si eres una persona un poco tímida, si eres una persona con vergüenza, que le cuesta decir gracias, que lo dice así un poco para adentro, calladito, que como que nadie me escucha, pues haz lo contrario, vete al monte solo y empieza a gritar gracias, por ejemplo. Grita gracias y gracias y gracias, todo lo que quieras. A veces necesitamos desahogarnos mucho, sobre todo cuando tenemos mucha compresión, mucho bloqueo con las emociones. Entonces, para desbloquear esas emociones hay que gritar, hay que salir y desfogarnos un poco. Te vas ahí a la playa donde no haya nadie y dices, aquí no hay nadie, venga, y grito y grito y grito. Y a grito pelado me puedo desahogar, puedo abrir todas las sensaciones y decir, me he liberado. Lo importante es que conectéis con lo que tú sientes que necesitas. Pero la gratitud, manifiéstala siempre, que sea exterior, que la gente vea y se dé cuenta de que estás siendo agradecido. Así que, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Os mando un fuerte abrazo como siempre y si no como siempre, pues os mando triple si hace falta. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De todo corazón, gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo, sea el que sea.